atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Aquí la palabra del Señor dice que le prestemos atención a Él, a su palabra. Y en su palabra, ¿qué está? Su voluntad. ¿Y su voluntad cómo es? Exacto, es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad hará que nosotros podamos deleitarnos de lo que es verdaderamente bueno para nuestras vidas. Amén. Por eso hoy el tema es el buen deleite. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aquí dice el Señor: oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a empezar definiendo qué es la palabra deleite, ¿sí? La palabra deleite significa disfrute o goce de algo. Quizás tú consideras algo como un plato, algo delicioso, ¿no ve? Algo, qué rico, que tú puedes saborear, que tú puedes sentir complacencia inclusive al realizar cierta actividad, quizás un hobby, un deporte, no sé. Cuando yo estaba en el mundo, por ejemplo, yo me deleitaba en la danza, me deleitaba tocando en la banda del colegio. Sí, esos eran mis deleites, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos tal vez en nuestras mentes ahora recordar qué es aquello que nos daba mucho deleite. Tal vez a ti te encantaban ponerte películas fines de semana, hacerte pipocas y disfrutabas de ese momento, ¿sí? Tal vez puedes pensar en eso para que tú puedas este momento captar la idea principal de lo que es un deleite, ¿sí? Amén. En el nombre de Jesús, yo les digo que tú puedes recordar esos tiempos porque podías pasar horas y horas y horas haciendo eso y no sentías que el tiempo corría rápido, ¿no? Cuando uno disfruta de algo y se le termina tal vez el tiempo, no sé, ustedes los varones que les gusta el fútbol o les gustaba, entonces podían estar horas y horas que se olvidaban de todo, de hacer tareas, de que tenían clases mañana, entonces así, ¿verdad? Eso es el deleite, es la definición del deleite, lo que les dije, ese disfrute, ese goce de realizar una actividad o tal vez poder comer algo que les gusta, ¿sí? Todos venimos del mundo habiendo hecho muchas cosas que en las cuales nos deleitaban: la música, la comida, como les dije, novelas chinas o japonesas, coreanas, los K-dramas creo que se llaman, ¿no ve? Esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que a mi prima le veía hasta las 4 de la mañana viendo sus K-dramas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ella se deleitaba en eso. Entonces, amados hermanos, no está mal deleitarnos en cosas sanas, ¿sí? No está mal en deleitarnos en cosas que no van a perjudicarnos espiritualmente, pero lo que está mal, amados hermanos, es en deleitarse más en otras cosas que no sea Dios. Amén. Nuestro primer deleite y nuestro principal, y en realidad el único deleite que deberíamos tener, es justamente buscar y hacer la voluntad de Dios. Tener siempre la complacencia de estar ahí con Él, a su lado, amados jóvenes, ¿sí? Como les decía, quizás tú todavía puedes sentirte que te deleitas tal vez al venir al ensayo, digamos, no me deleito, ahí canto al Señor y demás, pero no estaría bien que tú tu principal motivación de eso no sea realmente la correcta, ¿no? De poder adorar, disfrutar la presencia de Dios, sino más bien enorgullecerte de lo bien que cantas o tocas. Ahí eso ya no está bien, ¿verdad? Por eso tenemos al Espíritu Santo, quien nos va revelando y nos va mostrando si realmente nuestras motivaciones o el deleite que tenemos en algo realmente es conforme al corazón del Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces yo les digo, en este mundo nosotros nos deleitamos en cosas pasajeras, pero deleitarnos en Dios traerá un fruto para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto yo les decía, en el mundo también había un disfrute, un deleite en el pecado. Muchos se deleitaban en la fornicación, muchos se deleitaban tal vez en los bailes, se deleitaban en las drogas, se deleitaban en vicios, en vanidades, en dinero, en novelas, en tantas cosas que no eran de Dios. Amén. Cosas que no solo te engañan de que eso te van a dar paz, sino que te llevan también al pecado. ¿Sí? Y nosotros por eso, llegando a Cristo, tenemos que cambiar hasta lo que nos deleitamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no me puedo yo deleitar en
en el pecado, en la fornicación, en la mentira, en la desobediencia. Cuando uno realmente ama a Cristo y lastima el corazón de Dios, se siente mal, ¿sí o no? No podríamos, una persona que realmente ha nacido de nuevo no tendría complacencia y deleite en hacer las cosas del mundo. Y si estás sintiendo eso, en hacer las cosas del mundo, ese deleite, ese disfrute, algo no está marchando bien en tu corazón. Y por eso hoy estamos aquí, para poder autoexaminarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacernos una introspección y ver si nuestros deleites están más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Amén. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en estas cosas terrenales? ¿Y cuánto tiempo nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios? Nos deleitamos en los cultos, en las alabanzas, en el oír la palabra que es más dulce que la miel. Hermanos, tenemos que despertar, porque Cristo viene pronto. Amén. Se está cumpliendo las profecías, se está cumpliendo todo, y lo único que nos queda como iglesia es apercibirnos, alistarnos y ponernos nuestras vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen amén? Dice: las vestiduras blancas, el lino fino, es las obras justas de los santos, dice en Apocalipsis. Entonces, si hasta aquí estábamos andando una vida tal vez desordenada, una vida en pecado, una vida tibia, este es el momento de que nos tenemos que poner en las manos de Dios y obedecer. Amén. ¿Quién vive, jóvenes? Amén. Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 20. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Es realmente una mentira del diablo que cuando nosotros queremos buscar deleite en las cosas materiales, vamos a sentir plenitud, vamos a sentir paz. Es una mentira, porque una vez que alcanzamos lo que queremos, luego sentimos ese vacío, y de eso hemos hablado hace unos cultos atrás, ¿se acuerdan? Es como un círculo vicioso. Realmente nuestro corazón nunca se satisface si no es en la presencia del Señor. Amén. Dice aquí, vamos a verlo, la ayuda visual. Proverbios 27:20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los hombres los ojos del hombre nunca están satisfechos. Es lo que les decía, ¿verdad? Como que siempre estamos buscando algo. Ya hemos obtenido, digamos que hemos trabajado por nuestro celular y así, y creemos que cuando tenemos el celular ya nos vamos a sentir satisfechos, pero una vez que tenemos, la alegría nos durará unos 2, 3 días, ya una semana, y luego hasta lo estamos botando ahí, lo estamos menospreciando porque ya salió uno más último, y etcétera, y etcétera. Y así es, hermanos, realmente nunca en las cosas terrenales vamos a encontrar esa saciedad, amén, eso de poder sentirnos satisfechos. Por eso no vale la pena, reitero, deleitarse en las cosas de este mundo, sino en las cosas del Señor. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, amén. ¿Quién vive, jóvenes? Aleluya. Qué lindo es venir a la casa de Dios. ¿Cuántos están listos para el campamento? Amén. Realmente va a ser un momento, un tiempo tan hermoso. Yo sé que Dios va a trabajar en nuestros corazones. Amén. La palabra del Señor dice así en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Amén. Si lo tenemos, vamos a leer juntos. 2, 3. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Amén. El dinero y los deleites nunca nos podrán ofrecer el gozo que solo Dios nos puede traer. Amén. Por eso dice: el hombre que ama el dinero nunca se saciará de dinero. El que ama el mucho tener nunca tendrá provecho. Ustedes saben, amados jóvenes, que más bien la Biblia dice que si aumenta el mucho dinero, el dinero no le deja dormir al rico, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces es un engaño del diablo, que el Señor lo reprenda cuando quiere decirte: mira, cuando tengas esta cantidad de dinero, tengas tal trabajo, se te van a acabar los problemas. No es así. Amén. Gloria al Señor. Nunca vamos a encontrar el verdadero deleite, reitero, en lo material, en el dinero, en los títulos, en todas esas cosas. Solamente la presencia de Dios. Vamos a ver Salmo 16, versículo 11. Amén. Salmo 16, versículo 11. ¿Qué dice así la palabra de Dios? Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para
siempre. Amén. ¿Qué dice? Que cuando el Señor nos muestra su voluntad, nos muestra realmente los planes que tiene para nosotros, ahí podemos entender que realmente ahí hay un verdadero gozo, ahí realmente hay un verdadero disfrute, una verdadera paz. No sé si, yo creo que sí, todos los que estamos aquí hemos sentido ese placer único de haber hecho la voluntad de Dios, ¿sí o no? Algún día tú has orado, has ido a evangelizar, alguien se ha convertido, algo has hecho para el Señor, has servido con los niños, tal vez aquí con las cajitas, ustedes han estado sufriendo también ese tiempo ahí trabajando, pero es realmente un cansancio que vale la pena, ¿sí o no? Llegas a la casa y dices, ay, qué lindo he servido al Señor, ya me puedo dormir en paz, ya, ¿no ve? Eso realmente es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y Dios ponía en mi corazón que les hable justamente de este tema, porque ahorita muchos vamos a servir en el campamento de los que estamos aquí, amén. Y cuando nosotros sirvamos allá, no tenemos que hacerlo como una carga pesada o aburrida. Debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios, en servir allá, en hacer lo que se pueda, en poder estar ahí siendo un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la presencia de Dios realmente hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Reitero ahí la palabra delicia, que es algo sabroso, algo que tú disfrutas realmente. Amén. Santo Jesús. Entonces la verdadera delicia, el verdadero deleite, amado joven, es hacer la voluntad de Dios. Y si te puedes anotar eso, mucho mejor. La verdadera delicia, el verdadero deleite, el buen deleite, amado joven, que tú nunca tendrás que, o sea, nunca el Señor te va a decir, deja ya, no hagas, y que puedes hacerlo sin medida, es deleitarte en la voluntad de Dios, deleitarte en estar en la presencia de Dios. Vamos a ver el Salmo 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Salmo 40, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, David decía esto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para los que realmente han nacido de nuevo, esto es un pasaje muy personal, ¿sí o no? El hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Realmente David tenía una comunión tan linda con el Señor y él experimentó esto que estábamos hablando, encontrar delicia, encontrar disfrute, encontrar paz en hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, me ha agradado, he visto los frutos de hacer la voluntad del Señor. Amén. No hagamos nuestra voluntad no tiene comparación con la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y cuando dice la palabra me ha agradado, en el hebreo es la palabra shafet, que significa complacido, deleitoso. En otras palabras, tú lo puedes cambiar esa palabra y dice, el hacer tu voluntad, Dios, me ha complacido. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha sido deleitoso. Amén. Qué bonito es poder ir a la palabra original, porque ahí David realmente estaba expresando que para él ha sido un gozo, un disfrute el poder servir a Dios, el poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú te fijas en tu concordancia, ese versículo te va a llevar al versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. Ahí vamos a ver Hebreos 10 del 5 al 7. Santo sea el Señor. Y ahí hablamos de este pasaje hermoso. Ahí se habla justamente de nuestro Señor, amén, que al haber ido a la cruz del Calvario, Él se deleitó en hacerlo. Imagínense, se deleitó en sufrir por nosotros. ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7? Vamos a leerlo, 2 y 3. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, que Dios preparó cuerpo para que Jesús viniese. Y dice 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito
de mí. Amén. Entonces, aquí justamente yo te quiero decir que en Salmos hay muchas profecías, muchos versículos que estaban hablando de lo que iba a suceder en el futuro. Había palabra profética. En este caso, estaba hablando de lo que Jesús, amén, iba a hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo la voluntad de Dios y se deleitó al hacer la voluntad de Jesús, de Dios, perdón, y morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esto yo no lo saco solamente de mi pensamiento, lo dice la palabra y es un versículo que siempre les repito. Isaías 53, versículo 11. Vamos a ese pasaje precioso, amén, donde aquí igual es una palabra profética, amén, que el Señor le mostró a Isaías, justamente de lo que Jesús, nuestro amado Señor, iba a venir a morir y a estar en cuerpo y en el cuerpo poder sufrir las consecuencias, ¿no?, del pecado, el castigo de nuestra paz, dice la palabra del Señor, amén. Isaías 53, versículo 11 dice así, vamos todos juntos, 2, 3. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. Acuérdense una vez más, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes leen todo Isaías 53, ahí estaba redactando todo lo que iba a pasar con nuestro Señor, cómo iba a morir en la cruz del Calvario, cómo iba a ser despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, cómo el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, de cómo él iba a ser realmente molido por nuestras rebeliones. Amén. Y ahí al final dice que Jesús, es decir, el Mesías, el enviado, vería el fruto de su aflicción. ¿Qué quiere decir el fruto de la aflicción? La salvación de las almas y quedaría satisfecho. Amén. Es como que decir, y estaba ahí en la cruz y dijo, consumado es. ¿Se acuerdan? Y en esa cruz, cuando él dijo consumado es, él sabía que al hacer la voluntad del Padre iba a traer salvación para todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aunque sea muy dolorosa la voluntad de Dios, y te lo digo por el Espíritu Santo, deleítate en hacerlo. Amén. Deleítate. A veces es difícil hacer la voluntad de Dios cuando va contra tus pasiones, contra tus deseos carnales, cuando va contra tus sueños o tus deseos terrenales. Pero cuando tú lo hagas, hazlo con alegría. Como se acuerdan, la palabra dice que cuando demos ofrenda no vengamos con tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. De la misma manera, en la obediencia, si tú vas a hacer algo, no lo hagas con pesar, como con carga. Ay, qué macana tengo que. No, tienes que hacerlo con deleite. ¿Cómo debemos hacerlo? Con disfrute. Amén. Voy a ser fiel al Señor. Si Dios me está pidiendo que renuncie a esta música mundana, amén, lo voy a hacer porque tú eres mi Dios, aunque a mí me gustaba mucho, pero para ti, Señor, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces ahí este pasaje es muy lindo y en el original dice satisfecho, soubaye, que significa lleno, completo, saciado, suficiente. ¿Qué les parece? Que dice que cuando iba a ver Jesús el fruto de su aflicción, quiere decir la salvación de muchas almas, ya se los dije, él iba a quedar lleno, completo, saciado y suficiente. A eso se refiere, satisfecho. Amén. Gloria a nuestro Dios, porque el hacer la voluntad de Dios me ha agradado, dice en Hebreos 10, ¿no ve? Que, o sea, ahí se va a ese pasaje de realmente que Jesús, aunque estaba escrito ya en ese salmo, pero en Jesús se cumplió el hacer la voluntad de Dios y Él se haya agradado y haya dicho, estoy satisfecho porque ha valido la pena. ¿Cuántos dicen gloria al Rey? Santo sea nuestro Padre Celestial, amén. Vamos a ver en este libro, en el libro de Juan capítulo 4, 32 al 34, amén. Aleluya. ¿Quién vive, jóvenes? Cristo. Aleluya. Vamos a ver, ¿sí? Jesús no solamente demostró
ese satisfecho cuando estaba ahí en la cruz, cuando había dado su vida por la expiación de nuestros pecados, sino en su diario vivir. Y así nosotros también, hermanos, podemos aprender de esos detalles. Dice la palabra en Juan 4:32 en adelante, dice: Él les dijo: yo tengo una comida que beber que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Hermanos, si ustedes leyeron Juan 4, comienza con lo que es la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y dice la palabra que Jesús estaba cansado del camino. Imagínense, en ese tiempo no habían autos, ¿no? Y aquí nomás nos cansamos dentro del colectivo, ¿verdad? Cuando estamos muchas horas nos sofocamos, llegamos medio soñolientos al culto a veces, ¿verdad? Entonces imagínense cómo estaba el Señor, ¿verdad? Y en ese momento cuánto no quisiera el agüita, un buen platito, porque Él también era humano, también era carne, Él también tenía hambre. Amén. Entonces, en ese momento dice que sus discípulos fueron y buscaron comida, ¿verdad? Pero Jesús tenía un plan. ¿Y cuál era ese plan? Encontrarse con la mujer samaritana y predicarle, amén, de la salvación, predicarle de que ella pueda llenar su corazón con Jesús y no con varones, con maridos, porque ella había tenido 5 maridos, de eso también ya habíamos hablado hace poco tiempo, amén. Entonces, vemos que en ese momento, cuando ya él había predicado, esta mujer había traído a sus seres queridos, ahí sus discípulos le dicen: pero tienes que comer. A ver, vamos a leer justamente el contexto. Miren lo que dice la palabra, ¿sí? El versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, come. Y él les dijo, conmigo, 2, 3: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrían traído a alguien de comer? Y el 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amados jóvenes, ¿acaso cuando uno no está en un contexto como en el de Jesús, con calor, con hambre, que has caminado algo, justo te dan comidita? Díganme si eso no es algo deleitoso. ¿No? Te entra el agua así, ¡ay, qué rica!, ¿no? Qué deliciosa. Imagínense en un ayuno de 3 días, ustedes han entendido, aunque tomen un pilfrut ahí corriente, pero ese pilfrut se siente delicioso, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? Imagínense, Jesús estaba así cansado, pero Él antepuso hacer la voluntad de Dios antes que poder deleitarse en algo carnal, en algo terrenal. Amén. Por eso dice: mi comida, mi deleite es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados jóvenes, Jesús tiene tanto, nos muestra con su ejemplo. Y nos falta tanto. A veces anteponemos nosotros las necesidades terrenales que las necesidades de la obra de Dios o lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y nos estamos deleitando más en la comida, más en cosas de esta tierra que en hacer la voluntad de Dios. Amén. Van a ver, por ejemplo, en el campamento, van a ver jóvenes nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez no va a alcanzar para todos la comida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a menguar o vas a dar a los invitados? Ahí también se va a ver. La voluntad de Dios es, como dice la Biblia, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Ahí yo tengo que aprender a menguar y decir: no, ellos son los invitados, les daremos la preeminencia, les daremos más importancia. Y ahí estoy siendo como Jesús, que si ustedes se acuerdan, Él se despojó de sus derechos, se despojó de su gloria para venir y humillarse por nosotros. Amén. Y en este momento, Él, por salvar a la mujer samaritana, a sus seres
seres queridos o a sus compañeros, no sé, a los samaritanos que vivían con ella, no sé, él prefirió la salvación de ellos antes que poder comer un ratito su comida. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados jóvenes, esto realmente nos enseña tanto, el ejemplo de Jesús, su palabra, que nosotros debemos siempre deleitarnos y buscar y darle prioridad en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Deleitarse en Dios, amén, en su palabra, en hablar con Él, en oración, en servirle, trae muchos beneficios. Vamos a ver uno de ellos. Salmo 112, versículo 1 al 3. Amén. Aleluya. Dice así la palabra en el Salmo 112, versículo 1 al 3. Santo el Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué dice? Que se deleita más o menos en gran manera, es decir, que lo disfruta, lo saborea, dice qué lindo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero antes de conocer a Jesús, tú leías la palabra y decías qué bonito, amén, y ya lo cerrabas. Pero cuando conoces al Rey, ya tienes una comunión, dices wow, qué lindo, qué precioso este pasaje, wow, y justo llega en el momento que tú necesitabas. Señor, gracias, ¿verdad? Y ahí tú puedes saborear y decir qué hermoso es el Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo y nos está demandando el día de hoy. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre en que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Eso pide Dios, que te deleites en su palabra en gran manera. Muchas veces nosotros estamos en el culto, pero estamos con la mente en otro lado, ¿sí o no? O que nos escriban, que tienen que escribirnos a alguien y estamos con nuestro celular a cada rato revisando o viendo el Face. Eso Dios no quiere, amén. Dios quiere que nos deleitemos en gran manera en su palabra. ¿Qué más dice el versículo siguiente, hermanito Joel? Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Es decir, que cuando yo me deleito en Dios, me deleito en su palabra, mis generaciones van a ser bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y la generación de los rectos, perdón, ¿qué decía el versículo 2? Será bendita. Dice, ¿cuántos quieren bendición para sus hijos, sus nietos? No sabemos cuándo viene el Señor, si no viene ahora, pero yo creo que vamos a tener hijos, nietos, y no quisiéramos que ellos tengan maldiciones, sino todo lo contrario, bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 3: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dios bendice a los que se deleitan en la palabra del Señor. Amén. No les va a faltar nada. Bendito sea el Señor. Tendrán bienes, tendrán riquezas, pero no solamente se refiere, hermanos, a las riquezas materiales, sobre todo a las riquezas espirituales. Amén. Lo que vamos a hablar en el campamento también es acerca de los dones, amén, del llamamiento de Dios, que eso es un tesoro mucho más grande que todo lo que este mundo te podría dar. Imagínate, Wandita, que tengas el don de sanidad. Dime si no es algo wow, que tú vayas a los enfermos, pongas manos y se sanen, ¿no? Paralíticos se levanten. Eso realmente es algo más que cualquier oro y plata de este mundo, ¿sí o no, hermanos? Entonces, deleitarse en los mandamientos de Dios traen bendiciones espirituales como también materiales. Amén. Vamos a ver otros pasajes. Amén. En el nombre de Jesús. Salmo 1 del 1 al 2. Amén. Encontremos siempre el deleite en la palabra de Dios, en su presencia, en hablar con Él. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2, dice así la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El 2 conmigo todos, 2, 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí, ¿qué dice? Son bienaventurados, quiere decir doblemente bendecidos en el original, dice eso. Amén.
Los que no andan en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores, en la silla de escarnecedores. Cuando tú te sientas y están empezando a sacar el cuero ahí a tus parientes, a tus vecinos, y que tú te estés sentando ahí, eso ya no es agradable ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo debo cambiar de tema o levantarme para que no ser partícipe de eso. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Y dice que bienaventurado aquella persona que deja todo eso a un lado y más bien se deleita con la ley de Dios, santo Dios. Y dice, ¿cómo va a ser? Como árbol plantado, dice el versículo 3. Vamos, 2, 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esto, hermano, no te lo sepas solo de memoria. Entendé que es una promesa del Señor, que si tú te deleitas, el Señor dice que serás como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Y cómo es un árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas? Verdecito, tiene frutitos deliciosos, así manzanitas ricas, no sé, imagínense. Amén. Aquí nosotros que vivimos en el valle, vivimos en Cochabamba, podemos ver que es así, ¿no? Cuando vamos tal vez hacia el valle alto, al valle bajo, cuando hay ríos por ahí rico y hay las frutas, ¿no es cierto? Cuando tú vas al trópico, como es húmedo, como hay ríos, entonces como es, hay harta fruta, ¿verdad? Así dice el Señor que seremos prosperados, bendecidos, seremos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas, esas aguas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Los malos, los que no se deleitan en Dios, los que no obedecen sus estatutos, van a ser despojados, van a ser llevados de aquí a allá. En cambio, los que estamos con el Señor siempre vamos a estar firmes, bendecidos, amén, prosperados con la gloria de Dios, amén. Santo Dios. Entonces, hermanos, recuerden lo que la palabra de Dios nos enseña, que deleitarse en Dios tiene muchos beneficios. Salmo 119, versículo 24, amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios, amén. Salmo 119, versículo 24, dice así la palabra de nuestro Señor, amén. Si lo tienen, es el salmo más largo, Salmo 119, versículo 24. Este pasaje es precioso. ¿Qué dice la palabra? Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué lindo, amén. ¿Qué son sus consejeros? Sus testimonios. ¿Qué quiere decir? Su palabra. Y son nuestros consejeros, bendito Dios. Si leen el contexto, dice así el versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Era una persona que estaba siendo amedrentada. ¿Y qué dice? Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. En un momento aún donde tal vez te están señalando, te están lastimando otras personas, te están haciendo la guerra, porque sucede así, que a veces cuando uno está inclusive en un trabajo secular, la gente se levanta, porque obviamente es espiritual la guerra, ¿verdad? Entonces van a empezar a hablar mal de nosotros, van a querer hacernos quedar mal o algo, y aquí estaba pasando en salmista algo semejante. Hablaron contra mí, dice, pero yo meditaba en tus estatutos, pues tus mandamientos, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, aún en medio de la persecución, aún en medio de la aflicción, deleítate en sus estatutos. Que sea tu delicia, ay, qué rico, Señor, amén. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos los que están aquí, que estaban justo en una aflicción y llegó el versículo en el momento indicado y dijiste, gracias, Señor, y hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te llega y dices, amén, y sientes un gozo inefable, como decía el apóstol Pablo, inexplicable, y estás tranquilo y confiado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que trae el deleite en Dios, paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, fortaleza en la dificultad. Salmo 119, versículo 92. Ahí mismo, en el mismo capítulo, dice así:
Lo vamos a leer. Ustedes, los varoncitos, lean. Amén. Y las chicas el 93. Los varones 92 y las chicas 93. ¿Qué dice el versículo 92? Sí. Amén, qué hermoso. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si yo no me hubiera deleitado en la palabra de Dios, ya en mi aflicción habría perecido. ¿Sí o no? A ver, a todos los que han pasado tribulación, levanten sus manos, ¿no ve? Y la palabra ha sido tu fortaleza, wow, tu delicia. ¿Y qué dice? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Y lo que leyeron las chicas, el 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Son los mandamientos, es la palabra de Dios la que te va a vivificar. ¿Qué quiere decir? Te va a renovar, te va a dar nuevas fuerzas, vas a sentirte vigoroso, aunque estés cansado, vas a tener ganas de servir, de levantarte, de ir al trabajo, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a nuestro Dios. Entonces yo te digo que hemos hablado de varios beneficios ya. Beneficios, hemos visto que nuestra familia será bendecida, nuestras generaciones. Amén. También hemos visto, amados hermanos, que lo que nosotros hagamos va a ser prosperado como un árbol verde, ¿verdad? También hemos visto que vamos a encontrar consejo en medio del deleite de la palabra de Dios. Así vas a adquirir conocimiento y consejo. Dice la Biblia que esto nos hace sabio al sencillo. Nosotros reconocemos que sin Dios no somos nada. Amén. ¿Cuántos hemos sido torpes aquí para tomar decisiones, verdad? Dios dice, por más torpe que seas, no te vas a caer, dice la palabra, si tú buscas al Señor. Amén. Y dice, y fortaleza espiritual, que estábamos leyendo hace un momento. Vamos a ver lo que dice en Mateo 6:33. Amén. Ese versículo lo engloba todo. ¿Qué dice? Mateo 6:33, un pasaje que se lo saben cada uno de ustedes de memoria. ¿Qué dice? 2, 3. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Y todas estas cosas, si ustedes leen el capítulo 6 versículos antes del 33, dice, no se afanen por qué comerán, por qué vestirán, no se afanen por el día de mañana como lo hacen los gentiles. ¿Qué quiere decir? Los que no tienen a Dios, sino más bien buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, provisión, todo eso va a venir por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Satanás, que el Señor reprenda, siempre va a intentar ir en contra de que tú te deleites en Dios, porque Él sabe las bendiciones que vienen a tu vida y Él no quiere que tú seas bendito o bendita. Amén. La palabra dice en Juan capítulo 1, amén, Juan 1:8 dice que Dios es amor y Satanás es todo lo contrario, por lo consiguiente Él es odio. Entonces, ¿tú crees que una persona que te odia se deleita o se pone feliz cuando te ve que eres bendecido? No, le molesta. Y a Satanás, que el Señor reprenda, le molesta que tú seas bendecido, le molesta que tú seas feliz, le molesta. Entonces Él va a hacer todo para interponerse entre tú y Dios, entre las bendiciones que Dios quiere darte. Él se quiere interponer. Por eso va a ser todo para que tú no busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Por eso pone distracciones. Cuando estás viniendo al camino a la iglesia, pone un accidente, pone una situación difícil que pasa, y todo para que te desanimes y no vengas a la casa de Dios. Dice, Señor, voy a orar todos los días, Señor, a las 5 de la mañana, voy a buscarte de madrugada. Pero ¿qué pasa?
no escuchas el despertador. O pasa un montón de cosas, pero es el enemigo que quiere interponerse en las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por eso, amado joven, siempre busca primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Busca ahí en tu casa, que nada te sea un impedimento. A veces creemos que solo en la casa de Dios vamos a buscar el reino de Dios. No, es todo el tiempo, desde que tú te levantas, te despiertas, buscar al Señor, desde que inclusive estás yendo al trabajo, estar orando, hablando con tu Señor. Ya viene la hora del culto, venir con ganas, disponer tu corazón para darle ofrenda de adoración, de alabanza, para escucharlo, su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al deleitarnos en lo verdaderamente importante, lo cual es su palabra, todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Lo verdaderamente importante es obedecerle, escucharle. Lo que realmente produce paz, gozo, deleite, complacencia, placer en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el versículo 4 de Salmos 37. Amén. Y eso se lo saben a ustedes de memoria. Salmos 37, 4. ¿Qué dice la palabra? Deleítate. Amén. Esto es un imperativo. Dios te lo está pidiendo. No te está preguntando. Él te está dando una orden. ¿Y cuál es esa orden? Todos. 2, 3. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Él te está diciendo deleítate. O sea, es su mandamiento, es un orden, un imperativo. Amén. No te está diciendo, si quieres, Oliver, te puedes deleitar. Ahí ves. No, deleítate. Y si nosotros somos sus hijos, vamos a escuchar la voz del Padre cuando nos pide algo y así vamos a disfrutar de lo que son los beneficios. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tú tienes tal vez peticiones en tu corazón. No sé cuáles son. Tú y Dios las saben. ¿Sí o no? ¿Y han orado? ¿Han pedido? Yo sé que sí. ¿Sabes cómo vas a acelerar que se cumpla? Mentira, en el tiempo de Dios se va a cumplir. Pero siempre que te mantengas deleitándote en el Señor. Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él obviamente actúa en el tiempo perfecto, pero a veces nosotros mismos retrasamos sus bendiciones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no estamos pagando el precio, no estamos orando, no lo estamos buscando. Recuerda que la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, Dios también está esperando que tú te acerques. Él está esperando que tú también des ese paso de fe, de búsqueda, de entrega. A veces creemos que de brazos cruzados vamos a recibir todo. No, Dios quiere que tú te entregues totalmente a Él. Y ahí Dios, a su tiempo perfecto, en ese tiempo kairos del Señor, van a llegar las cosas. Amén. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor en esta noche? Amén. Las peticiones de tu corazón. A veces nosotros decimos, tal vez mi petición no es importante para Dios, por eso no me concede. No, para Dios todo lo que tú anhelas es importante. Él no es alguien que menosprecia tus peticiones. No es así. Él escucha. Pero muchas veces, tal vez, como les decía, no estamos pagando el precio. O también no hemos escuchado que Él dice, no hijito, no hijita, porque yo tengo algo mejor para ti. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deleitarnos en Jehová primero. Vamos al Salmo 34:8. Este es un versículo muy precioso en el nombre de Jesús. Quisiera que te lo memorices. Dice la palabra en el Salmo 34:8. Bendito Dios. Dice, gustad, ¿qué dice? Qué lindo. ¿Qué dice? Gustad. ¿Qué quiere decir? Saborear, probar. Amén. Gustad y ved. Dice, a ver, vamos a leerlo. 34:8. 2, 3. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. ¿Cuántos somos dichosos aquí?
Aquí estamos. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón cuya confianza está en Jehová su Dios. Seremos bendecidos. Entonces, hermanos, realmente vale la pena deleitarse en el Señor, deleitarse en su servicio, deleitarse en su presencia, porque va a traer paz a tu corazón, ¿sí o no? ¿Cuántos sienten paz aquí en la casa del Señor? Levanten sus manitos, amén. Hay paz, hay como un oasis en el desierto. Yo así lo veo. A veces estamos así con tanto afán y llegamos, ay Señor, un ratito ahí en la sillita orando, ya se va todo la pena. Amén, gloria a Dios. Realmente Dios es maravilloso. Por eso aquí Dios te está diciendo, gustad, probad, disfrutad, saboread de mi presencia. Aleluya. ¿Cuántos dan glorias al Señor? Amén. Dios no se agrada cuando buscamos deleitarnos en el mundo y en el pecado. Más cuando ya conocemos a Dios. En el mundo se entiende porque era la única manera que conocíamos de alegrarnos, ¿no ve? En el mundo buscábamos amigos, buscábamos un hobby, buscábamos un deporte, algo para sentirnos bien, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en el Señor, hermanos, no tenemos excusa. Ya sabemos que en el único lugar donde nuestro corazón se siente encajado, así perfecto y feliz como pez en el agua, es en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 14 del 10 al 12, amén. Jeremías. Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 24 del 16 al 26. Bendito Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 14? Les dije, no, sí, ¿qué les dije? Ay, me equivoqué, era Ezequiel. Ezequiel 24 es el siguiente. Este es Jeremías 14. Amén. Jeremías 14 del 10 al 12. Dice así la palabra, Jeremías 14 del 10 al 12. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Amén. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque no se estaban deleitando en Dios, sino deleitándose en vagar en sus pecados, en otras cosas, hermanos, que no son del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuevamente dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. En vagar quiere decir de andar de un lado para el otro sin estar en la voluntad del Señor. Amén. Entonces por eso le dijo a Jeremías, no ruegues por este pueblo, porque Jeremías estaba doliendo del castigo que iba a venir, pero el Señor le decía, no pidas por ellos, porque ellos prefieren deleitarse en otras cosas en vez de deleitarse en obedecerme y en hacer mi voluntad. Amén. Vamos a ver Ezequiel 24 del 16 al 26. Vamos a ir a Ezequiel. ¿A cuántos les gustan los profetas mayores? Amén. Hay linda palabra de Dios, hermanos. Si ustedes leen, a veces creemos que leer el Antiguo Testamento es aburrido. No, hermanos, en el Antiguo Testamento tú vas a conocer el carácter de Dios. En toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento vas a ver algo que es muy interesante, que era la paciencia de Dios con su pueblo. Porque el pueblo se iba tras sus dioses y el Señor ahí estaba constantemente insistiendo con su amor. Pero cuando ellos eran muy duros, ya también venía Él castigo y la disciplina, y eso nos pasa también con el pueblo del Señor, con la iglesia, cuando no está buscando. Ezequiel 24 del 16 al 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. No te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite
deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caer a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos a otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se cubrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Estaba viniendo una gran tristeza, amén, para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había endurado tanto su corazón, se estaban deleitando tanto en las cosas de este mundo, en lo que ellos se complacían terrenalmente. Ellos no habían escuchado la voz de Dios cuando Dios levantó a Ezequiel en su región, levantó a Jeremías, ¿no es cierto? Ellos no querían escuchar. Entonces, ¿qué vino a ellos? El cautiverio. Vino la disciplina de muchos. Delante de ellos fueron asesinados sus seres queridos, sus hijos y sus hijas, y ellos no pudieron endecharlos. Endechar quiere decir que cantaban canciones cuando los estaban sepultando, daban sus palabras, etcétera. Esas son las endechas. Entonces, ¿por qué? Porque se los iban a llevar cautivos, no iban a poder hacer nada, no iban a poder darles un entierro digno y demás. Y no es que Dios se complacía en esto, hermanos, sino que ellos se buscaron todo ese mal por cuanto no obedecieron, por cuanto se deleitaron en otras cosas en vez de buscar al Señor. Dios, delante de sus propios ojos, en todo lo que se deleitaban, Dios se los estaba quitando. Y eso pasa, amados hermanos. Tal vez tú pones prioridad en otras cosas, Dios te puede quitar. Amén. Tal vez tú te deleitas, no sé, en tu computadora, que tan linda mi computadora, que aquí yo hago todo así, y le quitas la prioridad a Dios, Dios te la puede quitar. Amén. Hay muchos que daban, no sé, prioridad a un deporte y no le daban lugar a Dios. Terminaron lesionados de las piernas. ¿Sí o no? Y así muchas cosas. ¿Por qué no quieres obedecer? Porque Dios, ¿qué quiere? Quiere tu salvación. Y el Padre que ama, disciplina. Y dice, cuando eres disciplinado por Él, no te pongas triste ni desmayes, porque a todo aquel que recibe por hijo el Señor, lo disciplina. Y Dios no nos toma como bastardos, que quiere decir sin papá, sin mamá, sino como hijos verdaderos, como hijos genuinos y legítimos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos va a dar disciplina cuando estemos deleitándonos en otra cosa, para que volvámonos a enfocar en el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? Gloria a Dios. Segunda de Pedro, amén, del 12 al 17. Perdón, segunda de Pedro capítulo 2, del 12 al 17. Por favor, Pedrito, si me puedes invitar un poquito de agua. Amén. Segunda de Pedro 2, del 12 al 17. Puedes estar deleitándote tal vez en un hobby, tal vez en algo, viendo una novela, mucho tiempo, y pierdes tu tiempo de búsqueda de Dios, no vienes a la iglesia. Entonces ahí es donde puede venir la disciplina del Señor. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2, del 12 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aprendiendo? Santo Jesús. Gracias. Si lo tienen, segunda de Pedro 2, 12 al 17. Miren. Dice así, versículo 12. Pero estos, están hablando de los malos. Si ustedes ven en el título de Hebreos segunda de Pedro 2, capítulo 2, dice falsos profetas y falsos maestros. Entonces, en todo el contexto se está hablando de estas personas que son falsas, que enseñan engaño, enseñan mentira, profetizan mentira. Dice, pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales, dice,
irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, escuchen eso, el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Escuchen eso, qué tremendo. Una vez más, ¿qué dice? Estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia o deleite el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ustedes saben la palabra recrearse, ¿no ve? O recreo. Cuando hay en el colegio 2 descansos hay, ¿no ve? A veces o uno, el recreo le llaman. ¿Por qué se llama recreo? Claro, como dice la misma palabra, recrearse, ¿no? Como que descansar un ratito, recuperar fuerzas, porque está científicamente comprobado que el cerebro no puede estar atento a lo que se le están enseñando muchas horas seguidas. Necesita un descanso, un recreo, ¿verdad? Y muchos dicen, hay áreas de recreación, dicen, cuando te ofrecen un balneario, ¿no ve? Estas áreas de recreación, cancha de fútbol, cancha de básquet, ¿no? Así te enseñan de recreación. ¿Qué quiere decir? Que ahí te vas a distraer, vas a descansar. A eso se refiere. Y aquí estaba hablando que los falsos maestros se recrean en sus propios errores. Es decir, que ellos encuentran deleite, encuentran felicidad, encuentran complacencia en seguir pecando. ¿Entienden? Se sienten felices, deleitosos. Si van a casas de mujeres, por ejemplo, de citas, ahí felices están, no tienen pena. O están metidos tal vez en drogas y están felices, ahí se recrean. O están metidos en adulterio y felices cometen adulterio. ¿Entienden? A eso se refieren. Que en los postreros tiempos hay hombres que se recrean en sus propios errores, se deleitan en eso y no, dice que no, obviamente no predican la verdad. Dice el versículo 14, vamos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿A quiénes seducen? Por eso nosotros no podemos ser inconstantes, almas inconstantes. ¿Saben cómo son las almas inconstantes? Un tiempo estoy con Dios, otro tiempo con el mundo. Un tiempo con Dios, otro no. Eso Dios no quiere. ¿Qué dice la palabra? Que limpiemos nuestro corazón, los de doble ánimo, porque el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, miren estas características. Luego dice que sus corazones están habituados ¿a qué? A pecar. A ver, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Fue una muda bestia de carga y hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, escuchen esto, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿De quiénes está hablando? Falsos profetas, falsos maestros. Una manera en que tú puedes reconocer a un falso profeta es justamente porque ellos están aplaudiendo que tú te deleites en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne. ¿No han visto los profetas, los pastores de la prosperidad? Venga aquí, pacte con Dios y Dios le va a regalar esta mansión. ¿Han escuchado? ¿Sí o no? Vienen y te dicen, te hablan de las cosas terrenales, pero ellos ¿qué están haciendo? Se están deleitando en viajes, en cruceros, gastando el dinero de los hermanos amados sin temor, y encima les predican cosas que dice que son irracionales, cosas que ni saben, hablan. ¿Se dan cuenta, amados jóvenes? Y encima son adúlteros, son personas
que tienen muchos pecados y no se arrepienten. Y ellos están enseñando en las iglesias, y las iglesias son gigantes. ¿Por qué? Porque la gente va y le gusta escuchar. Dice la palabra que habrá comezón de oír. ¿Qué quiere decir? Ay, deseará oír lo que sus oídos se mueren por oír, dice, ¿no es cierto?, en otra versión. Y les dirán lo que sus oídos quieren. Tú seguí nomás en tu pecado, el Señor te perdona, no te preocupes. El Señor no ha visto eso, el Señor solo ve tu corazón. No, el Señor, no te preocupes. O sea, te dicen cosas que para que tú vivas una vida ligera y una vida light, sin exigirte santidad, sin exigirte temor. Y miren lo más importante, que muestran que ellos se deleitan en las cosas de la tierra. Amén. Entonces dice así, escuchen el 19, el 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, que a muchos escogidos, dice la palabra, van a engañar. Es decir, si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, nos pueden engañar facilito. ¿Por qué? Porque ellos usan palabras infladas. ¿Qué quiere decir? Decoradas, palabras así que parecen bonitas, parecen bien inteligentes, sabias. Dice en el 19, vamos chicos, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. El 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Está hablando de los falsos profetas que les van a enseñar a que se deleiten en las cosas de la tierra, amados hermanos. Esos son esos falsos maestros que no les van a decir, hermano, haz tu tesoro en el cielo. Les van a hacer poner su corazón y su mirada en cosas pasajeras, en cosas mundanas. Ustedes ven, había un tiempo, había un profeta, o uno que se hacía llamar profeta, Benny Hinn, creo que era. No sé si alguna vez han escuchado de Benny Hinn. Él decía, yo ya estoy cansado de escuchar que en el cielo voy a tener mi casa de oro. Decía, aquí yo quiero, decía, aquí y ahora. Así. Y la gente, bravo, así. ¿Se imaginan ese? Y la gente les escucha porque son igual que ellos. Pero quienes han escuchado la palabra saben que Jesús nunca vino aquí a demostrar riquezas, a demostrar que Él era poderoso, sino que Él venía con humildad de corazón, amén. Y dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Enseñaba humildad, enseñaba santidad, amén. Entonces yo recuerdo todos esos tiempos porque yo crecí en el evangelio desde chiquita. Mi mamá iba conmigo a la iglesia y he visto toda esa revolución que trajo la doctrina de la prosperidad. Ya en las iglesias se hacían subastas injustas. Traían hermanos y para, no sé, Señor, he ofrendado esta carga de papa, y una carga de papa que valía 200 lo vendían en 1,000, 2,000, 3,000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? En varias iglesias hacían esas cosas. ¿Y eso qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Usura. Estaban haciendo cosas malas, lucrando, hermanos. Amén. Otras cosas que hacen, me acuerdo que mi mamá, yo era chiquitita, a mi mamá le decían, hermana, pacte con Dios, el Señor le va a hacer vender su lote. Y mi mamá, ¿qué hizo? Pactó. La palabra dice, nosotros no somos quienes para hacer pacto con Dios. Él es el que hace el pacto con nosotros. Los pactos que hacemos es en el matrimonio, dice, entre hombre y mujer, y el Señor es el que sella el pacto. Amén. Pero tú que le digas, ya Señor, te estoy dando esto para que me devuelvas. Nadie puede hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? No podemos. Aquí Él es el que decide. Amén. Si tú quieres darle una ofrenda de amor, dale, pero no le pidas nada a cambio. Él ya te ha dado todo: salvación, libertad, sanidad. Si tú les das y nosotros somos fieles en nuestras ofrendas y nuestros diezmos, es por amor y gratitud. Amén. No es para que Él nos dé un milagro. ¿Cuándo hemos visto a Jesús cobrando por un milagro? ¿Han visto alguna vez a Jesús en la Biblia? Nunca cobró un milagro. Amén. Él vino y dice la palabra que Él mismo se gastaba por las almas. Nosotros también tenemos que gastarnos por las almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados jóvenes,
hoy en día hay estas doctrinas de la prosperidad, hay doctrinas falsas, falsos maestros que te van a enseñar a deleitarte en las cosas de la tierra. Pero ¿qué dice la palabra? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Buscar al Señor, deleitarnos, que sea para nosotros su palabra un deleite, una delicia. No sé, a ver, ponte a pensar ahorita en tu comida favorita. Todos tienen una comida favorita, un platito favorito. Y cuando te sientas y comes, dices, ¡ay, qué rico! ¿No ve? ¿Sí? Ay, así deberíamos nosotros sentarnos a leer la palabra y decir, ay, qué rico, Señor, gracias, esto es vida para mi alma, esto es como decía el salmista, para mis pies lumbrera mi camino, más dulce que la miel es tu testimonio, tu palabra, amén, porque dice, como decía la palabra, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, decía en el Salmo 119, a ver los que se acuerdan, ¿qué salmo era? 24, ¿no ve? ¿Qué decía? Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuántos le dan alabanzas al Señor? Amén. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 4. Estábamos hablando de esa parte fea, ¿no? De tal vez de que dentro del evangelio se ha metido estas doctrinas de error que no buscan la santidad, sino el poder complacer a su carne en esta tierra, el poder que les enseñan a mirar lo terrenal en vez de estar ansiando lo celestial. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4. Amén. ¿Lo tenemos? Justamente habla de los últimos tiempos. Amén. Ahí ya lo tenemos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo son los tiempos? Peligrosos. Recuerda eso. ¿Y estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Qué dice? Escuchen el versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hasta aquí hemos hecho ya una lista. ¿Hay todos ese tipo de hombres en este tiempo? Sí. Y uno puede decir, muchos dicen, pero ya había desde hace años, ¿no? Sí, es verdad, siempre ha habido maldad, pero ahora se ha multiplicado. Es más. Mucho más. ¿Qué dice el versículo 3? Sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy nosotros vemos cómo está este mundo, ¿verdad? Vemos que existe la deep web, donde se venden órganos, donde en vivo están matando gente, niños, abusando de niños. Es terrible, hermanos, que el Señor reprenda al enemigo. Cosas que pasan y nosotros ni nos enteramos, pero delante de los ojos de Dios, Dios está viendo todo. La maldad del hombre está llegando hasta a la cúspide, al clímax realmente. Ahora no hay perdón. Hace unos días, eran 2 días, ¿quiénes han escuchado de esa noticia de ese varón que fue encontrado aquí nomás en el circuito Bolivia, que lo asesinaron y dejaron sus órganos expuestos? Terrible, parecía un asesinato al estilo mexicano, ¿no? Entre los carteles que hacen sus ajustes de cuentas, ahí estaba botado el cadáver. Y eso pasa alrededor del mundo. Ahora está pasando en nuestro país, que se supone que es más tranquilo. Ahora ya no, hay cárteles dentro de nuestro país también, amados jóvenes. Estamos viendo cosas tremendas, como hay la trata y tráfico de niños, de mujeres. Y miren lo que dice el 4, traidores, impetuosos, que quiere decir que son peleadores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué dice la palabra? Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A qué tenemos que evitar? A este tipo de personas que aman más los deleites carnales, porque en el contexto está hablando de eso, que amar al Señor. A ver, repitan conmigo, dice, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí?
más que de Dios, que se deleitan en gastar un montón de dinero en cosas absurdas, hermanos. Realmente hay pastores que de falsa doctrina de la prosperidad que gastan millones en un reloj, millones en un yate. Ustedes ven, es realmente una vergüenza para el evangelio, porque hacen quedar mal a todos. Por uno caen todos, por uno ya nos tachan a todos mal. Mi hermana me comentaba cómo en Estados Unidos muchas iglesias se han vuelto empresas con fines de lucro, que ya solamente lo ven como una manera de obtener ganancia. Y la palabra dice, en los postreros tiempos harán mercadería de la fe. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Antes no se veía tanto, pero ahora sí se ve. Por eso, amados hermanos, dice la palabra, tenemos que huir, tenemos que evitar a esas doctrinas falsas que nos enseñan a deleitarnos más en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces vamos a ver Proverbios 21:17 para despedir este tiempo de palabra. Amén. Aún dentro de la iglesia, su pueblo ama más otras actividades, juegos, shows, partidos de fútbol, antes que estar en el ayuno, antes que estar en la oración, hermanos. Ahora se viene un momento tan lindo para deleitarse en el Señor. ¿Cuál es? El campamento. No te pierdas de poder deleitarte en Dios esos días, porque esos días es para eso, deleitarse en el Señor. Los jueguitos, todo eso es una añadidura nada más. Amén. Es algo que les ponemos para que nos podamos distraer un poquito, podamos estar conociéndonos más como rompehielo, ¿no ve? Hacer amistades cristianas, sanas. Amén. Es para eso. Pero lo más importante tiene que ser que tú vayas a querer recibir la palabra de Dios, que va a transformar tu vida y te va a hacer más sabio, más humilde y más prudente. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: el hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Qué dice, hermanito, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente? Los que aman el placer se vuelven pobres, y los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. ¿Qué les parece? Palabra de Dios, ¿no ve? Amén. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser verdaderamente ricos. Y es así, Dios no mide la riqueza como nosotros medimos, ¿se acuerdan? Acuérdense que en Apocalipsis le decía a una de las iglesias: tú te dices que eres rico, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, le decía a una iglesia. Pero el Señor le dice: pero tú eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Porque para Dios las verdaderas riquezas son las riquezas celestiales, las riquezas de Dios, la sabiduría de Dios, su presencia, sus dones, lo que estábamos hablando hace un momento. Imagínate, hermanita Nelvi, que tengas don de prodigios, que hagas crecer un pie, ¿no ve? Que wow, o que se desaparezcan tumores. O sea, hermanos, esos son realmente verdaderas riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios quiere que te satisfagas en la presencia de Dios, que ya no busques cosas que no te van a dar paz. El vino, las cosas del mundo, el dinero, eso no te va a enriquecer verdaderamente. Deleitarte en Dios va a traer paz a tu corazón. Y para terminar, vamos a ver ese versículo que hemos leído al principio. Amén. Isaías 55 del 1 al 3, para poder orar. Amén. Isaías 55 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: yo les digo, jóvenes, aliéntense en el campamento, deleítense ahora que hemos recibido esta palabra. Si te toca servir, si te toca escuchar la palabra, si te toca ayudar en la cocina o algo, hazlo como con deleite, hazlo con gozo, con alegría. No quiero ver caritas así de tetera. No, todos felices, todos gozosos, sirviendo al Señor. Amén. ¿Qué dice la palabra? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, es decir, verdadero alimento. Sin dinero, sin tener que pactar, hacer cosas raras. Versículo 2: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuántos dicen amén? Que dice: venid
y oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. No hay mejor deleite que la presencia de Dios, su palabra, su Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie para poder darle gracias a Dios. Recuerda la definición de la palabra deleite era disfrute, goce. Busca de Dios, amado joven. Realmente nada es mejor que deleitarnos en la presencia de Dios. Amén.